Hola a todos, hola a todas, bienvenidos al programa de nivelación académica Aprende URSS de la Universidad de La Serena, un programa de acompañamiento que busca el apoyo a la permanencia, el rendimiento, la nivelación y el desarrollo integral del estudiante. En este caso, en el formato de acompañamiento académico, queremos compartir contigo bajo el paraguas de conocimiento técnicas genéricas de redacción, algunas herramientas que te permitirán poder insertarte de la mejor manera posible en la educación superior, sobre todo considerando las evaluaciones y por supuesto también todos los desafíos académicos que puedan venir de aquí en adelante para ti formando parte de esta comunidad universitaria. Queremos que estas herramientas sean realmente útiles y a pesar de que estemos a distancia hoy en día, que estemos en modalidad remota, sin duda queremos hacerte llegar este conocimiento, esta información y como te decimos, estos instrumentos o herramientas que sin duda serán muy valiosas en tu formación. Mi nombre es Carlos Contreras Castro. Soy mentor académico del área de lenguaje y comunicación para el programa Aprende UX. Recordarte que estamos en este momento en el acompañamiento académico, es decir, en el área de conocimiento donde justamente reforzarás tus asignaturas. Sin embargo, es relevante que te recuerde que el programa Aprende ULS, el programa Aprende ULS de la Universidad de La Serena, también cuenta con un acompañamiento psicoeducativo, donde hay un equipo de personas también dispuestas a apoyarte, tanto cuidando tu bienestar personal y, por supuesto, también en el contexto de la educación universitaria. También hay un área sumamente relevante que es de monitoreo y seguimiento para que tanto en las comunidades virtuales tan necesarias hoy en día que estamos a distancia, te invitamos a que puedas participar de las redes sociales y por supuesto también en esa misma línea a contestar encuestas, a poder contarnos tu feedback y tu experiencia de cómo has vivido esta experiencia de nivelación y de acompañamiento en este año 2020. Ejes clave de la comunicación humana es un acuerdo que siempre recordaré al comenzar mis clases. Número uno, la lectura es el primer faro clave y esencial y sobre el que versa la mayor parte de los contenidos de estos módulos que estamos creando para ti. Pues la comprensión de lectura o la lectura en sí es un proceso clave y esencial que no podemos dejar de lado si es que queremos potenciar realmente habilidades para la educación superior. Por otro lado, también la escritura, clave y esencial para todos nosotros, ya que no solamente basta con leer, sino que también hay que saberlo comunicar. Y el plano escrito es un espacio clave para ello. Y hay que hacerlo de la manera más correcta posible. Finalmente, la oralidad también será parte de nuestro eje transversal, donde estaremos también desarrollando habilidades de comunicación que puedan potenciar tu carrera y, por supuesto, puedan permitirte alcanzar los objetivos que te has trazado. El módulo del día de hoy versa fundamentalmente sobre escritura, así que vamos a lo nuestro. ¿Cuáles son los contenidos de hoy bajo este gran paraguas denominado técnicas genéricas de redacción? Vamos a comenzar con técnicas generales de redacción de texto, luego aplicación y uso de técnicas de redacción. Vamos a hablar un poco de cómo estructurar nuestro texto desde lo global a lo local y finalmente comentaremos un poco también respecto de la relevancia sobre la producción de textos en el siglo XXI, porque es importante escribir y producir textos hoy en día. ¿Cómo planificas tu proceso de escritura? Es una primera pregunta que quiero invitarte a dibujar en tu cabeza, a planteártela de manera seria, profunda, porque sin duda en la planificación del texto, en la planificación previa, como es obviamente la naturaleza de este proceso, en la planificación en sí del texto, efectivamente, es donde radica el éxito o el fracaso de que un texto sea exitoso o no. Te invito a reflexionar en torno a cómo estás planificando tu texto para que así veamos si es que hay procesos que hay que mejorar y en este mismo sentido también compartiremos contigo algunas formas de planificación que como te digo no es el único camino, sin embargo probablemente puede hacer algún sentido en tu cabeza, en tus ideas y en la forma en cómo estás planificando la redacción hasta el día de hoy. Entonces,
Técnicas generales de redacción. Vamos a hablar de la planificación global del texto, ¿vale? Entonces vamos a comenzar en una etapa número uno, como puedes ver acá. Comienza con la planificación global, es lo que yo recomiendo como profesor de lenguaje, como experto o mentor en el área. Sin embargo, lo que me interesa es dejarte una recomendación para que puedas ponerla en práctica y me cuentes si te dio resultado, que eso también me interesa mucho, así que también en el foro también me gustaría escuchar tus comentarios o en este caso leerlos. Título, alimentación saludable. Número uno, introducción. ¿Por qué es importante la alimentación saludable? En Chile, en el año 2020, el 80% de los niños menores de 12 años sufre de obesidad mórbida, según puntos suspensivos. Esto es probablemente una interesante introducción, ya que parte inmediatamente con una pregunta que abre la mente y ya te está entregando datos duros, datos científicos respecto de un problema relevante, ya está instalando un problema en tu cabeza desde el primer momento. Eso es lo que hace una buena introducción, inmediatamente impacta, seduce, atrae al lector, atrae al receptor. En el caso número dos, si pasamos al desarrollo, lo que tengo que tener más claro es la clasificación de los alimentos saludables que voy a recomendar. Es decir, tengo que hacer una lista, una numeración, pero no la debo hacer inmediatamente, debo tener claro que debo hacer esa lista aparte, porque eso es un trabajo que también toma su tiempo. Estamos en la estructura macro y el desarrollo es un bloque dentro de otros bloques donde la introducción también se suma a esto. Hay otro más, el tercero, que es clave y esencial también en nuestra búsqueda de la armonía de un texto, y te comento que es la conclusión. Finalmente será el conector que más vamos a utilizar. Recuerda que finalmente siempre va acompañado de una coma, haciendo una pausa para después darte paso para poder comentar qué es lo que vas a anotar como palabras finales, y justamente te recomiendo en esta sección del texto tan relevante, tan importante, porque hay personas que solo van específicamente a leer conclusiones, entonces deben estar realmente bien escritas. Te recomiendo que selecciones tres aspectos relevantes de tu texto, de lo que hayas escrito, ¿cierto? Y puedas también quizás plantear una pregunta para la reflexión futura, para la prospección, pensando en el futuro y en, por supuesto, los posibles desarrollos que pueda tener el texto sobre el que estás abordando justamente esta temática, porque si lo estás abordando en un texto, probablemente es un problema relevante o es un tema relevante para un grupo de personas o para una comunidad. Como punto número dos, como ya te lo adelantaba, ya perfilaste tu introducción en gran medida, tu conclusión también, porque tiene que ser breve, pero el desarrollo lo dejaste ahí. Solamente dejaste una anotación diciendo que tienes que enumerar. Y efectivamente, es muy, muy importante que tengas claro cómo vas a numerar estos temas. Como ya le puse, por ejemplo, número uno a introducción, número dos a desarrollo y número tres a conclusión, debo empezar con los subapartados para el desarrollo, es decir, clasificar de verdad a través de una escala numérica o en este caso de un esquema numérico de manera jerárquica, es decir, de manera ordenada las ideas. Voy a empezar entonces, por ejemplo, en el desarrollo, como estoy hablando de alimentación saludable, voy a hacer un zoom a los vegetales de color verde, porque esa es la investigación que yo hice y me di cuenta que estos son los vegetales que poseen mayores nutrientes respecto de una línea X, Y, Z. Entonces, ¿qué es lo que me interesa? 2.1, bajo el desarrollo, porque ya es mi número 2, pongo vegetales de color verde. También voy a agregar en mi 2.2 como otro concepto los frutos secos, porque también me interesa abordarlos, y el 2.3 las legumbres, porque forman parte de la dieta mediterránea y se descubrió que efectivamente son un aporte realmente interesante en proteína. Puedo seguir argumentando respecto de la alimentación saludable, sin embargo lo que me interesa es que de alguna manera estén estos títulos y los subtítulos puedas seguir desglosándolos como los puedes ver en esta pantalla. Es decir, si ya tengo un 2.1 que es vegetales de color verde, 2.1.1 sería mi primer vegetal verde y 2.1.2 mi segundo vegetal verde. Y así podría establecer esta jerarquía sabiendo muy bien y teniendo muy claro cuáles son las jerarquías de conceptos que debo abordar. Si yo no tengo un mapa previo respecto de la jerarquía de conceptos que voy a abordar en una disertación o en un texto, difícilmente voy a llegar a término y eso va a traer grandes complicaciones al momento de querer llegar al objetivo, que es lo que es realmente esencial y fundamental para nosotros, poder concretar exitosamente ese objetivo que nos hemos trazado.
Aplicación y uso de técnicas de redacción, de lo local a lo global. Efectivamente, después de haber planificado tu texto a nivel global, recién estamos en condiciones para comenzar a redactarlo a nivel local. La unidad clave en la redacción de los textos a nivel local es lo que conocemos como párrafo. Si te preguntas por lo que es un párrafo, es una unidad de texto que contiene una idea principal. Para que un párrafo esté bien escrito, debemos considerar los siguientes aspectos. Primero, tengo que tener muy clara la extensión. Un párrafo ideal en el caso de la redacción, y esto es un consejo para que lo puedas poner en práctica en tus próximas redacciones también, corresponde a si tú puedes aplicar que con una idea principal y tres ideas secundarias que puedan haber en un párrafo no deberían superar las 7 líneas, los 7 renglones. Entonces, de alguna manera, trata de jugar con 5 a 7 líneas para un párrafo que realmente aborde una idea principal con 2 o 3 ideas secundarias contundentes y que de alguna manera caben de buena manera la idea en ese párrafo para saltar inmediatamente después a otro párrafo que aborde otra idea principal. Ahora, esto está estrechamente ligado a la ortografía puntual. Y por eso quiero entregarte tips de ortografía puntual que te puedan servir también en este proceso y que por supuesto te puedan ayudar a redactar buenos textos académicos. Como punto número uno, vamos a revisar el punto seguido. Ya, básicamente debes recordar que el punto seguido separa ideas, es decir, el punto seguido plantea una idea que puede estar separado por comas o no, más bien pausado por comas o no, sin embargo, separa ideas. Pueden ser ideas principales o secundarias, sin embargo, recuerda que el punto seguido es lo que realmente pone fin a una idea dentro de un párrafo, ¿cierto? Como punto número dos, el punto aparte, me interesa reflexionarlo en la siguiente lógica. Ahora sí. Separa subtemas, es decir, el punto aparte es capaz de apartar, como lo dice la palabra, temas que son realmente relevantes también como unidad temática de cada párrafo. Entonces, cada vez que yo me salto de un punto aparte, perdón, salto a otro párrafo y efectivamente estoy abordando otro subtema de la gran temática del texto. Como tercer punto, voy a considerar la coma. Esta es una huella textual sumamente relevante que tiene varias funcionalidades. De alguna manera, como te lo dije, es una huella textual que está indicando que se suprimió algún elemento en algunos momentos, que se desordenó gramaticalmente la oración, por ejemplo, en el caso de un hiperbatón, si se llega a dar el caso de escribirlo. También para marcar pausas, que es sumamente relevante tanto en la lectura oral como en la lectura escrita, pensar el texto que vas a escribir o que vas a decir para las personas que te van a escuchar. Por otro lado, también nos interesa mucho la numeración. La numeración también, el uso de la coma es algo bastante frecuente, enumerar ideas, objetos, situaciones, etcétera. Y por último, como elemento intercalar, es decir, como frase explicativa. Si tiendes a abusar mucho del paréntesis, te doy este gran consejo, reemplaza el paréntesis por comas y verás cómo el texto adquiere mayor fluidez en su redacción y por supuesto también en su lectura. Y como punto número 4, vamos a revisar también punto y coma. Un uso bastante polémico, hay gente que lo usa indiscriminadamente, pero lo que nos interesa es que se utilice de manera adecuada. Sirve para separar cláusulas extensas con puntuación. Esto es un poco más complejo, así que me lo voy a reservar para poder explicarlo más en detalle en la siguiente diapositiva, donde tenemos un ejemplo para todos estos casos que estamos explicando en este apartado. Y como punto número 5, finalmente vamos a revisar los conectores clave que deberías manejar para dar fluidez a tu texto. Recuerda que todos estos conectores que yo te voy a entregar tienen sinónimos. Entonces la idea es que también los vayas variando y así también no caes en una mala correferencia o correlación entre palabras y no aburres a tu lector. Básicamente es lo que nunca debe pasar. Para eso también debes releer tus textos, es muy importante y ya llegaremos también a algunos consejos al respecto. En primer lugar, luego y finalmente,
Estos tres conectores te ayudarán muchísimo para poder introducir en un mismo párrafo, desarrollar en un mismo párrafo y cerrar en un mismo párrafo, o incluso a nivel macro, dependiendo de lo que necesites. Debes saber utilizarlos correctamente para dar fluidez, y así de esa manera, en primer lugar, está abriendo el texto, luego desarrolla algunas ideas secundarias, y finalmente ya cierra el texto repitiendo la idea principal, o por supuesto también planteando algunas de las temáticas que ya te hemos comentado anteriormente. Ejemplos de uso de ortografía puntual. Acá tenemos un texto, es un texto continuo, sin embargo, lo que quiero destacar es que sí lo intervenimos un poco para que de esta manera podamos explicar el uso de la puntuación. Entonces, comenzamos. Vamos a hacer la lectura del primer párrafo. Un cineclub o cineclub, es una organización de personas que se reúnen para la apreciación de obras cinematográficas de forma colectiva. Punto. El carácter democrático, reflexivo y participativo es inherente a esta actividad, que busca educar a los públicos a través del debate horizontal entre los participantes y el acceso a obras que en general no se encuentran en el circuito comercial. En este primer caso, destacamos la enumeración por comas de, en este caso, algunos caracteres o aspectos relacionados con el cine, o los cines club, o los cines club en este caso, y por supuesto también el punto seguido, es decir, cómo primero en la primera línea que estoy leyendo defino lo que es el cine club o el cine club, y luego también doy las características inherentes que posee esta actividad, numerándolas, por supuesto también marcándolas a través de una coma en este caso. En el punto número 2 voy a leer el párrafo, dice lo siguiente. Los siguientes clubes son espacios constantes en el tiempo, sin fines de lucro y abiertos a toda la comunidad, coma, que no ofrecen un producto de consumo, coma, sino la posibilidad de combatir la alienación mediante el visionado y la discusión común de obras audiovisuales, coma, reivindicando el derecho de los públicos a la diversidad cultural y a la educación cinematográfica como forma de desarrollo de los pueblos. Acá también, sobre todo en la zona azul, nuevamente tenemos una numeración ya no de caracteres independientes o de características independientes, sino en este caso tenemos una numeración de frases un poco más extensas que describen situaciones. Entonces ahí nos encontramos con un segundo caso para la numeración por comas, y también destacamos la función del punto y aparte, luego de pueblos, ya que luego me salto a otra idea donde vamos a hablar de la expresión cultural denominada cine. Ya es un concepto un poco más amplio, ya no estoy hablando solo del cine club, y acá vamos a poner mucha atención al siguiente fragmento. La expresión cultural denominada cine se sostiene en dos pilares, dos puntos. El primero de ellos es su carácter reflexivo, coma, creativo y difusor de mensajes culturales, punto y coma. El otro pilar se sostiene en la masividad para llegar a diversas personas alrededor del mundo. Como puedes ver, en este tercer fragmento que acabo de leer, se destacan algunos elementos interesantes. Seguimos numerando por comas, sin embargo, acá utilizamos el dos puntos para hablar de dos pilares que sostienen al cine como expresión cultural. Sin embargo, el primero de ellos, acá es importante el conector, ya te lo adelantábamos anteriormente, cuando ordenamos, ya sea en un párrafo o a nivel global en un texto, el primero de ellos ya te está diciendo que va a venir más de uno, ¿cierto? Entonces el primero de ellos es su carácter reflexivo, creativo y difusor de mensajes socioculturales, pero como te puedes dar cuenta, y ahí está marcado en rojo también, hay una coma en esta primera cláusula, en esta primera oración, si tú quieres. Por esa razón, cuando se marca el punto y coma, es específicamente por ello, porque hay una coma antes de la segunda idea compleja que voy a revisar. Las cláusulas que tú puedes ver acá son ideas complejas que están marcadas por el punto y coma. Son complejas porque necesitan una mayor extensión en su explicación, y no basta solamente por componer comas para poder separarlas o explicarlas. Necesito primero explicar el carácter reflexivo, creativo y difusor de los mensajes socioculturales del cine, pero después también
necesito explicar la masividad para la llegada de diversas personas alrededor del mundo, que son dos ideas mucho más complejas. Por eso el punto y coma separa estas dos ideas complejas y efectivamente está de alguna manera ordenando para el lector, para que de esta manera, por supuesto, pueda entender de la mejor manera posible el texto que se está planteando. Y la huella textual que nos indica que hay que poner un punto y coma es la coma que está aquí en rojo, porque efectivamente, por lo menos una de las dos ideas va a ser tan compleja que va a necesitar signos de puntuación intermedio, que pueden ser comas o puntos incluso, para poder explicar la idea antes de llegar al primer punto y coma. Entonces, esa es la primera explicación respecto del uso de ortografía puntual y cómo de alguna manera no debemos utilizarla de manera indiscriminada, sino que de alguna manera también tenemos que reflexionar en torno al uso de estas puntuaciones. Te invitamos entonces de esta manera a responder el desafío académico 03 en formato de quiz para ti, donde vas a encontrar un espacio titulado Técnicas de redacción en tu plataforma Moodle. También te vamos a invitar a que puedas participar del foro reflexionando sobre la relevancia de la producción de textos en el siglo XXI, porque es importante escribir, porque es importante producir textos y redactar para poder comunicarnos hoy en día, así que mucha atención con ese foro que probablemente va a ser muy relevante para este proceso. También te invitamos a participar de los procesos de la plataforma Moodle, donde hay rutas de aprendizaje alojadas para ti y que están pensadas también de esa manera para que puedas también potenciar tus aprendizajes con materiales como PPT, videos, links complementarios, entre otros elementos realmente interesantes que pueden potenciar este proceso de formación en la educación superior. Y por último, también te invito a linkear, a revisar las referencias y la linkografía que te estamos entregando. Acá tenemos un estudio muy interesante sobre tesis, monografías e informes que da sustratos para una investigación respecto de la redacción, así que te invitamos a que lo revises y por supuesto también un video de YouTube que va a complementar de manera fácil, rápida y dinámica también tus conocimientos. Finalmente, te dejo invitado también para que puedas seguir nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram, @aprendeuls, #motívate, participa, aprende. Éxito, esperamos que te vaya excelente en tu proceso académico, personal, en todo lo que estés desencadenando hoy en día. Recuerda que estamos contigo también en esta cuarentena, en estos momentos en los que estamos distanciados también, así que cuenta con nosotros, estamos muy de cerca y la idea es que también estemos constantemente comunicándonos en este proceso de formación para que tus primeros años universitarios y por supuesto también el desarrollo de toda tu carrera sea realmente exitoso. Nos vemos en una próxima oportunidad.